Último bloque, perdón. Estamos listas y listos. Bien. El 25 de noviembre pasado fue el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, donde hubieron varias actividades. Vimos mujeres con body painting en la plaza. Bueno, nosotras participamos de la marcha, estuvimos en el escenario y demás. Y también el 25 se hizo una actividad muy interesante que fueron los zapatos rojos. Esto lo organizaron profesora y alumnos y alumnas del Complejo Educativo de Alberdi, y se llamó Seamos Zapatos Rojos Rosario. Y justamente estamos acá con esta gente. Si hay bichos raros, acá estamos justamente con bichos raros que surgió, se les ocurrió hacer esta intervención en la calle que realmente generó mucho impacto. Nosotros lo hemos visto, se difundieron fotos por todos lados, tuvo mucha prensa y es una iniciativa que tuvieron alumnos de segundo año del Complejo Educativo Alberdi, entonces estamos hablando de 14, 15 años. Muy interesante. Así que está acá en estudios con nosotras está la profe Silvia Felkling. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, contanos cómo surge todo esto a partir de un trabajo práctico, de algo que le encargaste a los chicos y de golpe pasó esto. ¿Cómo fue? Así es. Bueno, yo con ellos trabajo una materia que se llama Seminario de Ciencias Sociales, que institucionalmente decidimos que hiciera eje en derechos humanos. Y bueno, entre muchas de las actividades, una que hicimos, que les propuse a ellos, fue buscar campañas de concientización sobre algún derecho. Trajeron, yo hice la tarea también. No me preguntes cómo, en mi Facebook conozco Zapatos Rojos, que es un proyecto de una artista plástica mexicana, Elina Chauvet. La llevo, empezamos a mirar, les impacta, empiezan a decirme si lo podíamos hacer nosotros en Rosario, porque veíamos que se hacía la réplica en muchas ciudades del mundo. Y bueno, y así empezó la historia. Cuando me dijeron si lo podíamos hacer, dije, bueno, escribámosle a ver qué nos contesta. Y así armamos un mail entre todos, preguntándoles si podía ser, hasta que tuvimos la respuesta, que fue un sí, también bastante en el sentido de que en general estas réplicas las hacen organizaciones o asociaciones de mujeres, y a ella le impactó mucho que sean jóvenes de una escuela. Creo que es la primera vez que en el mundo la llevan adelante chicos, y bueno, eso fue fuerte también para todos. Sí, es cierto eso que decís, porque las organizaciones son las que se encargan generalmente de estas expresiones artísticas con temáticas como la violencia de género en este caso. Y bueno, está Lautaro Amione y Valentina La Rosa también, que son dos de las personas que estuvieron a cargo de esto junto con el resto del curso, supongo, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Hola. Bien, todo bien. Bueno, ¿y cómo fue esta experiencia? ¿Cómo la vivieron? Bueno, a nosotros nos pareció fuerte hacer esto. Para nosotros al principio era raro, no sabíamos muchos casos y entonces ahí nos empezamos a enterar más de casos. ¿De casos de violencia? De violencia, a lo mejor conocíamos algunos puntuales que salen siempre en la tele y ahora hasta el mismo día de la réplica, que nosotros habíamos visto, yo por ejemplo, yo estaba en el área de contacto, nos habíamos dividido en áreas. Ajá. Entonces yo estaba en el área de contacto y el área de producción, por ejemplo, estuvo haciendo los cartelitos donde decían víctimas de violencia de género y yo como no había trabajado con ellos no sabía un montón y habían sido muy recientes y yo no estaba enterada, como que todos nos fuimos sorprendiendo y empezamos a trabajar en equipo, cosa que no estábamos tan acostumbrados a hacer. A lo mejor sí un trabajo puntual, pero dividirnos en áreas que eran contacto, producción. Comunicación también, Ajá. Difusión. Había todo tipo de áreas que lograba, digamos, trabajar en equipo todo un año entero. Eso es lo que no hicimos, a diferencia de otros grados, digamos. O sea, como trabajan las organizaciones, más o menos. Sí. Incluso a lo mejor más organizado. ¿Y cómo les impacta esto? Más allá ahora vamos a hablar del resultado final, digamos, de la exposición esta en la calle. Pero ¿cómo les impacta a ustedes personalmente? Vos decís que te generaba así como un impacto, valga la redundancia, enterarte de casos de femicidios.
¿Cómo lo vivieron? Vos, Lautaro, por ejemplo, ¿cómo lo vivís? Sí, yo creo que también que esta problemática es mundial y bueno, la gente en la calle nos respondía con un gracias, nos miraba a los ojos y nos decía muchas gracias por hacer este proyecto. Y la verdad esas son cosas que nos llenan el alma porque la verdad que ayudar a un montón de mujeres que necesitan un respaldo importantísimo es muy bueno que nosotros podamos lograr desde el punto institucional que es la escuela. Uh-huh. Sí, es cierto. Necesitamos que se visibilicen los casos de violencia de género para que podamos elaborar así como hicieron ustedes en conjunto para tratar de erradicar este flagelo que sabemos que en Argentina muere una mujer cada 30 horas y no se puede bajar ese promedio. Hace poquito la gente de la Casa del Encuentro dio un informe y volvió a ser igual para este año. Pero nosotras siempre hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral y hablamos de la aplicación de esa ley. Así que me interesa saber, Silvia, ¿cuál es la materia que vos das? ¿Y cómo es que empieza a atravesar, claro, tu materia estos proyectos, ¿no? Sí, como les decía antes, que doy esta materia con eje en derechos humanos y precisamente lo que vos nombrás, este año fue la Feria de Ciencias Institucional. Nosotros hacemos una feria desde nivel inicial a 5º año de secundaria. Trató todas sobre proyectos de educación sexual integral. Nosotros no es que elegimos este proyecto para insertarnos en la feria, pero sí, en definitiva lo pudimos hacer, o sea que ese fue otro lugar donde visibilizamos la propuesta dentro de la escuela, inclusive tenemos una revista con todos los proyectos, con un abstract construido a partir de todo el trabajo que habíamos hecho en el año, y bueno, concretarlo el 25 fue como la etapa final. Claro, porque ahí vemos la importancia, ¿no?, de que desde pequeños y pequeñas, que ellos ya son adolescentes, pero puedan internalizar eso, que Valentina pueda saber que nadie puede maltratarla, que nadie puede hacerle mal, porque cuando estás en contacto con eso, es como que se te hace parte de la experiencia, ¿no? Y Lautaro como varón, que pueda ver que hay otras formas de ejercer la masculinidad sin tener que recurrir a la violencia. ¿A ustedes les pasa que vean casos así de noviazgos un tanto violentos entre gente de su edad o no lo ven? No, en nuestro eso? curso no. Claro. En nuestro curso, yo no vi nunca. No, por lo menos en lo que nuestros amigos que rodean hay parejas como siempre, pero no así de violencia. Lo que sí, no en nuestro aspecto, digamos, escolar, pero lo que hay que tener cuidado también, que no solo hay que esperar el golpe, sino que yo creo que hay pequeñas actitudes antes, por ejemplo, esto lo dije muchas veces, un rechazo de comida de una forma inapropiada, también son casos de violencia psicológica que no está bueno tampoco. Tal cual. Y bueno, esta experiencia tuvo distintas etapas, ¿no? Hasta llegar a los zapatos rojos que salieron del Museo de la Memoria, ¿no? Exacto. O sea, salieron así como bajando la escalera. Exactamente. ¿Cómo fueron las etapas? ¿Cómo se llegó hasta eso? Sí, yo particularmente en esto quiero destacar que nosotros tampoco, la elección del lugar ni de la fecha fue casual. Justamente decir sacar los zapatos rojos desde el Museo de la Memoria tuvo que ver con una visita que hicimos, que fue en un momento de sensibilización con la temática. Fuimos a ver una muestra fotográfica que justamente era de Ciudad Juárez, México, sobre el tema de femicidios. Y cuando salimos de ahí nos paramos en la plaza todos y empezamos a mirar por un lado el movimiento que tenía esa plaza. Un día habíamos ido también, creo que un miércoles, un jueves, y dijimos, bueno, si es que queremos provocar eso, que la gente se detenga, vea qué está pasando, es un buen lugar. Y por otro lado, el Museo de la Memoria, cuando habíamos estado allí, nos estaban relatando que se está trabajando para que los genocidas sean también enjuiciados por como que un doble juicio, ¿no? También por violencia de género. Y bueno, y eso motivó decir sacar los zapatos desde el museo. Cuando lo decidimos, justamente los chicos se pusieron en contacto con el museo. Ellos llamaban por teléfono al Instituto de la Mujer, al Museo de la Memoria. Fuimos a varias reuniones de organización y lo que encontramos siempre fueron puertas abiertas, mucho apoyo, el acompañarnos. Y yo decía en un escrito que hice de agradecimiento, sentí que el museo era nuestro, ¿no? Cuando uno dice, bueno, es un espacio que pocas veces uno por lo general va a ver, tiene esa actitud, ¿no? Y en algo que uno puede hacer una intervención desde el lugar de escuela, bueno, nos pareció algo que nos agradecemos, por otro lado.
Qué bueno. Y bueno, cuando surge esto de decir, bueno, vamos a hacer los zapatos rojos desde el Museo de la Memoria, ya tenían, bueno, la división de áreas y tareas cada uno. Y bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Juntamos zapatos? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, empezó porque cuando dijimos de juntar zapatos, en parte era fácil, porque en una escuela, bueno, pedíamos en una notita nivel inicial o algo de eso y ya empezaban a traer. Y entonces, después la pintura, por ejemplo, hicimos cartas para donaciones, estuvimos averiguando porque siendo una escuela grande, siempre hay un padre que a lo mejor tiene una pinturería, una ferretería. Entonces nosotros hicimos notas para investigar quiénes eran los que tenían algo de eso. Y averiguamos y hicimos cartas, le pedimos donaciones. También había un par de chicos en nuestro curso que un tío, un primo también tenía. Entonces empezaron a llegar la pintura a la escuela, como los zapatos. A principio, por ejemplo, venían los nenes de nivel inicial y traían 2 o 3 bolsas llenas de zapatos. Ya al final no tanto, porque no había más. Pero sí, la escuela nos ayudó. ¿Llegaron a juntar? ¿Saben cuántos padres llegaron a juntar? Sí, creo que eran 175 en total. Bien. Aproximadamente, sí. Un montón. Los pintaron. Sí, igual nos quedaron un montón sin pintar, que nos llevamos a pintar en la feria y quedaron ahí. Así que si se vuelve a hacer, hay más zapatos. Claro. Bueno, y después el tema de las pintadas, ¿cómo fue? Bueno, tuvimos 3 tipos de pintadas a lo largo de todo el proyecto. La primera fue en Villa Hortensia, donde también nos convocamos ahí y hubo participación de la gente, tanto también donación de zapatos y pintar los zapatos. Y bueno, también por segunda vez estuvimos en la Feria de Ciencias del Complejo Educativo Alberdi, que bueno, se hace, como ya explicó Silvia, se hace todos los años. Y también estuvimos en la Paul Harris, una escuela de Roldán, que también nos ayudaron a juntar zapatos y a pintar, así que con los chicos de primer año allá tuvimos, digamos, un encuentro. Ajá. Bueno, y después, ya el día de la intervención. Sí. ¿Y cómo fue? A ver, descríbanmelo. Bueno, al principio cuando empezamos dijimos, vamos a estar solo nosotros, porque siendo la plaza, a lo mejor uno salía de la facultad y se iba rápido. Y no, empezamos a darnos cuenta que toda la gente pasaba, se interesaba. Muchas mujeres contaban sus experiencias, que también era fuerte. O podían dejar mensajes y había mensajes que uno le llamaba la atención, lo que decían. Por ejemplo. Y uno que, por ejemplo, a mí me chocó mucho fue uno que decía, por Ana, la hija de mi amiga. Ajá. Como que me pareció fuerte que una persona se anima a decir de otra. Y ahí es donde se ponen en contacto con casos reales, porque en realidad son todos los casos reales, pero cuando lo tenés ahí enfrente es como que suena más. Claro, también un montón de mujeres que pasaban y nos contaban de que hacía como 20 años que ellas estaban casadas y también contaban de que esperaban a que sus hijos sean grandes, que se muden, que se casen, para que no arruinar la familia o algo de eso. Y entonces cuando los hijos se iban, preferían separarse, y que ahora estaban tranquilas, podían hacer. Una contó de que, por ejemplo, ella era profesora de Bellas Artes y todo el tiempo que estuvo casada con un hombre no podía trabajar de eso, entonces apenas se separó, empezó a dar clases en la facultad, tiene su lugar de trabajo. Sí, es como nos decía Lautaro, darnos cuenta a tiempos que a veces una pequeña palabra dicha mal ya nos está dando una señal de violencia. Muchas veces escuchamos a personas que están lejos de esta temática decir, ¿y pero por qué se queda? ¿Por qué se queda al lado? ¿Por qué no se va? Y es muy difícil tomar la decisión porque esa persona está muy complicada psicológicamente, a veces económicamente, a veces no tienen dinero ni siquiera para la tarjeta de colectivo. Por eso es que siempre recalcamos que las mujeres que están en esta situación tienen que tener en algún lugar escondida de alguna manera una llave, una tarjeta de colectivo, sus documentos, porque a veces no es fácil tomar la decisión de irse. Entonces, ropa preparada. Tal cual. Entonces tenemos que estar ahí para acompañarlas y escucharlas y darles una mano cuando lo necesiten. Valentina, decías, tenemos más zapatos por si se hace alguna otra vez. ¿Tienen ganas de hacerlo otra vez? ¿Están esperando una propuesta? Bueno, esta materia que es seminario que da Silvia, solo se toma en segundo año. Entonces, si se vuelve a hacer por la materia, calculo que lo hará en los próximos segundos años. Y si no, bueno, la seguiremos. Si no tenemos materia con ella, la seguiremos igual. O sea, ya les gustó el tema, les gustó esta cuestión de tratar de transmitírselo al resto de las personas. Sí. ¿Y qué les pasa a ustedes internamente después
de esto? ¿Qué sienten? ¿Que tienen que seguir con esto? ¿Que tienen que seguir trabajando? Sí, indudablemente fue una experiencia única. Nosotros dos fuimos con Ligia también, una compañera nuestra, que estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos, que se culminó. Y la verdad es que cada vez que pasaban las horas venía más gente, y también hubo un medio de comunicación ahí que daba vueltas. Así que decía, bueno, mira, vi en la tele, entonces vino un rato y eso está bueno. Yo creo que la gente generó, y a lo mejor pudimos tomar conciencia que éramos lo que queríamos. Así que para seguir tomando proyectos de esta clase de estilo para hacer un mundo mejor, ¿no es cierto? Valentina. Sí, bueno, había una señora que había dicho, recién salgo de trabajar, me voy a mi casa, me cambio y vuelvo. Y volvió la señora más con ropa a lo mejor para poder ensuciarla, trajo zapatos, se puso a pintar, así. A nosotros también nos pareció raro, porque uno a lo mejor tiene otras cosas para hacer y darle lugar a esto. Bueno, me imagino, Silvia, que este efecto superó lo que pensabas que podía ser, un trabajo práctico, ¿no? Totalmente. Yo les digo que no sé quién ponía más energía en esto, pero fue una cosa de motivarnos permanentemente unos a otros, particularmente en mi caso desde el lugar de profesora, y también soy la directora de la escuela. Siempre trabajamos con la idea de implementar proyectos en la escuela que tengan una implicancia social. Yo siempre digo que hay que dejar de hacer en la escuela cosas que son para la escuela, para cumplirle al profesor, para que el profesor después me ponga un 1, un 10, un 5, sino que de esto se trata de enseñarme. Por lo menos es desde donde nosotros pensamos. Siempre repito una frase que nosotros decimos dentro de la escuela, que la escuela no prepara para la vida porque ya somos parte de ella. Y creo que esta experiencia, que fue una experiencia, como decía él, única en cuanto a esto, ¿no? De decir, bueno, tuvo un montón de repercusión, acompañamiento, instituciones que nos acompañaron como las que nombramos. No sé, fue realmente una experiencia que va a dejar y ha dejado huellas en cada uno. Acá hay 2, eran 22 alumnos, ellos contaban que muchos de ellos estuvieron desde las 9 de la mañana ese día hasta las 18, nos habíamos organizado por turnos, pero todos querían quedarse un rato más. Era como generar esto, que hoy sábado estén a la noche aquí 2 de ellos y que hayamos ido a la noche a otra radio, que fuimos a hacer reuniones en otros lugares, al museo íbamos a la tarde, fuera del horario escolar. Bueno, toda esa movilización creo que es cuando uno se siente parte de... Y ellos fueron los protagonistas de una historia que creo que no tiene fin, porque ahora nos llamaron para llevar la réplica el 18 de diciembre al Distrito Norte, porque se abre una red de mujeres y nos pidieron que va a estar presente la intendente, entonces que querían que fuéramos a replicar también. Entonces como que no tiene fin. Y más allá de esta iniciativa que es increíble realmente, yo también me quedé pensando en el interés de ustedes en trabajar la educación sexual integral, que es un tema que nosotros siempre como que llega y vuelve a la radio, y me da la pauta justamente de que cuando uno realmente tiene voluntad y ganas, puede dar los contenidos y debe dar los contenidos de educación sexual integral desde primer grado hasta 5º año. Desde el jardín de infantes, exactamente. Porque también nos encontramos muchas veces con que no hay voluntad, con que los docentes no quieren hacerlo y siempre hay dificultades de todo tipo para llegar a que los adolescentes y los niños puedan conocer de acuerdo a su edad lo que deben conocer con respecto a estos temas y que tienen mucho que ver con la violencia de género y el ejercicio del poder muchas veces de los varones hacia las mujeres. Entonces me parece que está todo muy relacionado y realmente los felicito y estoy muy contenta de esto que estamos escuchando esta noche. Bueno, Muchas gracias. Bueno, se nos termina el programa, así que vamos a mencionarlo. Silvia Felklin, la profesora del Seminario de Ciencias Sociales del Complejo Educativo Alberdi, y Lautaro Mioni y Valentina de la Rosa, que son 2 de los alumnos que estuvieron a cargo de esta intervención y de toda esta experiencia. Así que gracias a los 3 por haber venido. Ciudadanos empoderados. Ahí está. Sí, Alcira, como siempre, emocionada. Nosotras nos tenemos que despedir.